Hasta las 12 del mediodía, eso te lo aseguramos. Vamos a estar aquí, ¿eh? Y más. Y más, porque siempre nos pasamos. No podemos cumplir el horario. Pero todo porque es a pedido del público. Eso. Claro, claro. Entonces nosotros nos quedamos a hacerles compañía. Hasta que nos echan, nos apagan la luz. Vamos a irnos con información nosotros a la localidad de Rosario. Siempre es un placer recibirla en esta mañana. Ha charlado ya en otras oportunidades con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a la concejala de la localidad de Rosario, Norma López. Hola Norma, ¿cómo te va? Buen día. Noemí Conde y Nicolás te saludamos aquí en FM10. ¿Cómo están? Buen día, un gusto escucharlos. Igualmente, siempre es un placer charlar contigo. Igualmente. Bueno, Norma, un poco hablar de lo que sucede por estas horas también en la actualidad en la localidad de Rosario. Sé que estuviste haciendo mucho trabajo por allí, que Noemí tiene apuntadísimo ahí, pero antes que nada yo te quería preguntar, ¿la sesión en las islas es mañana? Sí, es mañana. Esperemos que las condiciones sanitarias lo permitan, porque el tema del COVID, con el crecimiento que ha tenido en las últimas 48 horas en nuestra ciudad, tendríamos que analizarlo. Así que estamos esperando, también una evaluación de la autoridad sanitaria, ¿no? En principio iríamos a una sesión especial en la escuela Serra, que es la escuela santafesina. Ustedes saben que si bien la mayoría de las hectáreas del Delta, el Delta está constituido por 3 provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y en toda nuestra costa, que nos dividimos con los hermanos entrerrianos, pero hay algunas áreas que son de propiedad de Santa Fe. En 1947 el gobierno santafesino compró varias hectáreas en la zona del Espinillo, entre ellas donde está asentada la única escuela primaria de toda la zona, que es Santa Fe, es la Serra. Y bueno, y después tenemos otras tierras, como ser el legado de Eliot, un filántropo rosarino que legó muchas de sus propiedades al municipio de Rosario y con algunos cargos específicos. Entre ellas legó más de 2.000 y pico de hectáreas en las islas, en el Charigüe, con finalidad de cargo relacionado a educación y niñez. Dejar de hacerte este comentario. Es pegarle un tubazo al gobernador, Norma, que tenga el avión preparada por las dudas, no vaya a hacer cosa que los corra el fuego. Sinceramente, pasa que me viene bien lo que decís, porque para que estén atentos. Para que estén atentos. Quiero además valorar lo que ha significado el trabajo conjunto de Nación, provincia, el municipio de Rosario, brigadistas de todo el país. Sí. Y a nivel de la provincia de Santa Fe, el área de la Secretaría de Protección Civil, que viene coordinando junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es quien depende el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, más el Ministerio de Defensa, que ha traído, con Agustín Rossi, con buques, brigadistas, helicópteros del Ejército, personal de la Fuerza Aérea, y lo que significa parques nacionales, que también tienen un sinnúmero de brigadistas de distintas provincias. Hace poquito los distinguimos, en realidad fue un mimo, un reconocimiento, porque están poniendo el cuerpo, irresponsables, están poniendo el cuerpo para combatir el fuego y salvar y proteger los humedales y nuestras propias vidas. Noemí, todo tuyo te dejo, que vos tenías info allí de la actividad que había realizado Norma. Sí, que tiene que ver con creo que apuntaban también a cómo se estaba dando como yo le digo, encierro con el enemigo, ya sea una mujer o un hombre el enemigo, porque los hombres también de vez en cuando son agredidos, ¿no? Son menos los casos, por supuesto. Sucede en algunos casos. Pero no es que tenga que ver con golpes, sino que es psicológico por ahí y es mucho peor. Bueno, y ustedes han hecho un trabajo
que va desde el 1 de enero hasta el 31 de julio y tiene que ver precisamente con las mujeres que han sido agredidas o en muchos casos, por supuesto, que han perdido la vida, ¿no? Es un observatorio de mí que hace más de una década que venimos haciendo el relevamiento de violencias machistas y en este caso las extremas como son los femicidios, ¿no? Y también los feminicidios, que la diferencia es cuando el Estado deja de lado la protección de las personas con derechos vulnerados y digamos hay una serie de negaciones para que las mujeres accedan a sus derechos que terminan constituyendo también digamos como una especie de apoyo a la situación esta, ¿no? Las mujeres tenemos derechos propios en lo que ha sido definido por la ONU por ser justamente una población vulnerable, con derechos vulnerados. Y nosotros venimos haciendo este registro que es en base a los datos y al trabajo de cada uno de ustedes en tanto comunicadores sociales. Los registros oficiales han sido posteriores al de las organizaciones, por eso es que las organizaciones necesitamos sostener el trabajo. En los primeros 7 meses de este año hemos registrado en el país 186 asesinatos por la violencia machista, de las 30 han ocurrido en la provincia de Santa Fe. La verdad que Santa Fe arrancó con unos niveles altísimos de violencia, digamos, en el mes de enero, febrero, han sido niveles con muchos asesinatos de mujeres a manos de la violencia machista y en contextos de criminalidad, que es otro de los parámetros que nosotros tenemos para el análisis de datos. Y en el mes de marzo, que arranca la pandemia el 20 de marzo, ahí tenemos un comportamiento que te lo explico en un minuto. Hemos registrado un aumento de la violencia al interior de los hogares, porque las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, con las distintas miradas y diferencias que puede haber en todo el país y en nuestra misma provincia, que no son las mismas, en las localidades difieren el modo de aislamiento a partir de fines de junio, pero nosotros hemos decidido tomar desde el 20 de marzo hasta hoy como un aislamiento. En estas situaciones lo que se ha detectado es el aumento de la violencia, porque bueno, cuando uno convive con un maltratador en su hogar, o transita, digamos, a lo mejor no es tu pareja, pero sí transita, digamos, dentro de las familias o los núcleos conformados familiares, hay maltratadores, las mujeres pasan a ser más sumisas, a estar más dominadas, y por lo tanto tenemos un nivel de aumento increíble de lo que es la violencia en estos términos, de mujeres y hacia niños, niñas y adolescentes en ese grupo concreto. Claro. Eso ha dado cuenta el gobierno nacional, el provincial y los municipales. Por eso, digamos, se han brindado algunas herramientas, como ser líneas de WhatsApp para comunicarse y denunciar, que antes no estaban, sino que estaba la llamada, y la llamada es, el WhatsApp es siempre más discreto, si tenés a alguien que te controla permanentemente. Y lo que hemos visto de asesinatos de mujeres en esta etapa, tanto en nuestra provincia como a nivel nacional, es que no hay un comportamiento disímil a de otros años. Nosotros hicimos, para tener herramientas comparativas, porque la pandemia también nos pone en una mirada distinta de los hechos sociales que ocurren, hemos generado escenarios de pandemia simulados entre 2018, 2019 y 2020. El comportamiento es similar. Hay tenemos un número de mujeres víctimas de femicidios en términos generales durante los 3 años sostenido. Entonces, no hemos tenido más asesinatos que otros años, pero sí lo que hemos tenido es un aumento brutal de la violencia al interior de... Y lo otro que vemos, el otro detalle, es que la mirada particular sobre los crímenes relacionados al contexto de criminalidad. En el 2018 la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres instruyó a todos los fiscales federales del país a que analizaran toda muerte violenta de una mujer como un femicidio, hasta que la investigación concluyera, porque
en muchas situaciones nos encontramos que aparecían como crímenes, enfrentamientos de territorios, accidentes de tránsito, y cuando empezabas a buscar un poquito no había sucedido eso, sino que tenían un claro componente de género y los crímenes de odio que es hacia las personas trans. Entonces, en ese marco, nosotros, sobre todo en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, con la complejidad narco y la complejidad de las economías delictivas que tenemos, habíamos encontrado un nivel importante de crímenes en estas características, en contextos femicidios, en contexto de criminalidad. El aislamiento ha hecho que hayan bajado este tipo de femicidios, pero ha aumentado todo lo que significan los femicidios íntimos, es decir, la mayoría con su pareja o con su expareja, y tercer nivel con el entorno familiar, con alguien conocido de su familia. En tanto tiempo que se viene trabajando sobre ustedes, como por supuesto otros grupos, ¿qué es lo que se hace para que la mujer cambie su modo de ver? Que no es una cosa que tiene que estar permanentemente al servicio del hombre, de su palabra o de su capricho o lo que le dé la gana, sobre todo el machismo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para que la mujer cambie su modo de ver las cosas? Claro, yo lo digo desde mi postura, ¿viste? Pero bueno, por ahí no entiendo que puedan soportar tanto tiempo, tantas cosas, tanta agresión. Justamente ese es el vínculo que tenemos que cambiar, y que es un vínculo muy profundo. Muchas veces las mujeres sostienen esos vínculos tan violentos porque no tienen dónde ir, no consiguen trabajo, porque además lo que significa la violencia, claro, que no necesariamente es una violencia física, sino muchas referencia a la violencia psicológica, hay una violencia económica, donde, bueno, justamente el agresor orada la confianza de las mujeres, orada la posibilidad de libertad y la posibilidad de definir con quién sos amiga, cómo, si puedes salir de tu casa, si podés administrar el dinero, si podés trabajar, digamos, todas esas acciones. O sea, te vas sintiendo tal grado de erosión de la subjetividad que terminás como una hojita, ¿no? Que va donde corre el viento. Entonces, por eso es que necesitamos cambiar, y el cambio que vos planteás y que yo acuerdo en mí es un cambio trascendental, porque tiene que ver con el cambio cultural. Nosotros hemos realizado muchísimas propuestas y que tiene que ver con lo que ha generado el movimiento de mujeres en nuestro país. Nada de lo que hagamos sin el movimiento de mujeres es posible. Movimiento de mujeres y LGTBIQ+, que es el otro movimiento que han sido los dos sectores de mayor ampliación de derechos en nuestro país, tanto durante la gestión de Néstor y de Cristina, como en lo que, digamos, lo que es ahora esta etapa, que venimos de 4 años de mucha erosión de derechos, con mucho recorte presupuestario en lo que significa la educación sexual integral, en lo que significa la salud sexual y productiva de las mujeres, en lo que significa, digamos, los planes de estudio y de equidad. Entonces, todas estas cuestiones, la precarización, que por ejemplo es una de las cuestiones, los varones están precarizados, claro que están precarizados, pero las mujeres lo estamos aún más, porque esto de que el valor hora de tu trabajo no es igual al del varón, claro. A la misma capacidad, a la misma formación, porque siempre pesa si tenés, las políticas de cuidado pesan mucho más sobre nosotras. La sociedad, en esta mirada patriarcal que hay, tiene también una división sexual del trabajo. Las políticas del cuidado, o sos mamá o tenés a alguien a quien cuidar, ¿no? Entonces, digo, todas estas cuestiones hacen que las mujeres estemos más precarizadas y que muchas veces debamos aceptar reglas de juego que claramente no nos convienen y que nos alejan de acceder a nuestros derechos plenamente. Son las posibilidades quizás que tengamos para tener trabajo. Entonces, muchísimas cosas, por eso yo digo que yo creo que hubo cambios, pero son de tal magnitud lo que necesitamos hacer que a veces se pierde, ¿no? En la montaña de injusticias. Entonces,
las grandes leyes que tenemos, desde la ley de identidad, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario, la ley que, digamos, expresa cada una de las violencias, lo que era el plan Cunita, que era un modo también de acceder al cuidado de la mirada del Estado, al cuidado de bebés recién nacidos, el trabajo, que también, digamos, ha avanzado, bueno, una serie de situaciones que sin lugar a dudas que nos siguen faltando para mí, porque ahora además estamos en una etapa de jerarquización de las tareas. Alberto y Cristina generaron un ministerio, Perotti y Rodenas generaron una secretaría de nivel de rango ministerial, y hay muchos municipios y comunas que también han fortalecido muchísimo sus áreas de género, ¿no? Creando, en el caso del municipio de Rosario, una secretaría, y en otras áreas, bueno, en Funes hay una secretaría nueva también. Digo, claro, hay muchas, sí, con Gina a la cabeza, digamos, hay una serie de situaciones que generaron una jerarquización de las áreas. Ahora, necesitamos de prevención de violencia. La prevención de violencias es educación sexual integral, y además un cambio dentro de lo que es la formación de los agentes del Estado. La ley de Micaela es una ley bienvenida porque es la capacitación para los agentes del Estado, pero esa capacitación tiene que ser continua y tienen que acceder los sectores que no son del Estado. O sea, tienen que acceder los sindicatos, tienen que acceder los medios de comunicación para generar cuál es el discurso que tienen que llevar, tienen que acceder cada uno de los espacios que transitamos en la vida. Lo otro que queda, perdón. No, te quería preguntar, Norma, recién hablabas un poco de la educación y hablando de la educación integral, la educación sexual. Hace meses que los chicos no van a los colegios, sí, si bien están mediante una situación vía remota. Bueno, hay chicos que no llega todavía también la asistencia esta de la educación remota. ¿Les preocupa un poco la caída en el nivel de la educación? Hablo en general aquí un poco, obviamente también tiene que ver con la educación sexual, tiene que ver con todo lo que se brinda y esa contención que se brinda dentro de un establecimiento educativo, ¿no? A mí me preocupa que se van a generar muchas más divisiones y muchas más diferencias en el acceso a el bien educación, porque digo, primero, la conectividad. Nosotros hoy por hoy estamos proponiendo que todas las reuniones sean como esta, una reunión virtual, y en el tema de educación, claramente hay un cambio fundamental. Estamos haciendo un cambio inédito en lo que significa la educación, porque, digamos, volver a las aulas como nosotros lo conocíamos no va a ser posible, porque el COVID ha venido para quedarse, no así la pandemia, ¿no? En algún momento la pandemia va a terminar, pero sí vamos a tener medidas sanitarias mucho tiempo. Entonces, creo que vamos a tener que, estoy convencida que la herramienta es fortalecer la conectividad, pero también el acceso a esa conectividad, porque digo, hay en familias que vos tenés 3 o 4 pibes y a lo mejor tenés un solo celular. Claro. Ese solo celular no tiene ni la gran conectividad, ni tiene un plan costoso que le permita a los pibes hacer permanentemente videollamadas o que los usen los 4 al mismo tiempo. No, aparte hoy tenés que pensar que si tenés que tener contratado un servicio de internet, a ver, seamos realistas, se ha abierto mucho el acceso a internet. Antes, recordemos que internet lo tenías quienes realmente tenían un poder adquisitivo muy alto. Hoy estamos hablando de distinto, hoy es un servicio a lo mejor ya básico, entre comillas, que cuenta una casa, ¿no? Pero hay realidades también que y que obviamente, Norma, vos seguramente las conoces, que hay viviendas que no pueden llegar a pagar 1.000 pesos, 1.200 pesos de internet, y entran también en esa coyuntura, ¿no? Exactamente, y eso es así. Yo creo que eso va a ser una diferencia fundamental en el acceso a la educación y que puede generar muchas diferencias para que los pibes y las pibas crezcan del mismo modo. Habrá que ver qué pasa en otros ámbitos, que tampoco lo tengo tan claro, digamos, en la perspectiva, porque lo que estamos haciendo es un análisis de una situación que recién comienza. Claramente este es un año prácticamente perdido, digamos, si bien
esfuerzo que hacen las familias, los pibes y las pibas, esto de haberse mantenido en aislamiento los chiquitos, realmente es altamente valorable, y nosotros no estamos preparados, no tenemos una sociedad que esté preparada o ciudades que estén preparadas para la niñez. Entonces, cambiaron los modos de juego, los modos de relacionarse, son los que menos posibilidades tienen de contagio. Entonces, tenemos que tener una mirada de mucha mayor protección para nuestras infancias y adolescencias. Y reivindicar también a los docentes. La verdad que el docente también está haciendo un esfuerzo, teniendo, digamos, otra relación con sus alumnos, una relación más individual. Realmente nos pone en una mirada donde todos hacemos esfuerzos. En tu casa vos trabajás más que fuera de tu casa, son distintas situaciones, entonces creo que vamos a tener que apostar. Y veremos cómo es el acceso a la educación terciaria, universitaria, porque ya creo que ahí también, digamos, yo espero que no se haga más elitista. Creo que, digamos, pero eso creo que va a tener que ver con otra mirada, que es también la mirada económica, ¿no? Del deterioro de lo que ha ocurrido con los 4 años, de muchos recortes, más de la pandemia, que a nivel de economía, y eso que los gobiernos vienen haciendo, el gobierno nacional viene haciendo una serie de acciones y de políticas de contención, como el IFE, los ATP, bueno, todas estas cuestiones que sirven en lo transitorio como para poder acompañar a los caminos. Norma, yo te quería preguntar, por lo menos de mi parte, última pregunta, quería saber si están en conocimiento, estimo que sí, desde el Consejo Deliberante, que la Municipalidad de Rosario va a tomar deuda. La Municipalidad de Rosario va a tomar una deuda, de acuerdo a lo que nos dijo el intendente de la ciudad. Todavía, digamos, en el Consejo no hay tema, digamos, un pedido de endeudamiento. Sí, lo que puede haber es, nosotros habíamos, el Consejo Municipal había habilitado hace un tiempo atrás a la colocación de unas letras en el mercado, y que eso también es parte, digamos, de deuda, y que eso tiene que ver con las leyes del mercado, y eso sí estaba autorizado. Nosotros lo que hicimos hace unos 4 años atrás fue, digamos, plantear una objeción a lo que Mónica Fein nos pidió, que era un endeudamiento en $200 millones, que menos mal que logramos dar vuelta a esa posibilidad, porque hoy no tendríamos en el municipio de Rosario no tendríamos para la asistencia alimentaria, por ejemplo. Claro. Que es la prioridad que tenemos, ¿no? Porque el endeudamiento en dólares se fue, realmente siempre les digo, me tendrían que haber puesto una estampita, San Norma. Realmente, Santa Norma, realmente siempre lo hago este chiste al municipio, porque, bueno, realmente, digamos, el endeudamiento para nosotros era un desastre, porque además ni siquiera nos habían dicho dónde iba a parar, digamos, ¿no? Entonces, debate por $200 millones y no saber dónde iba a parar ese dinero, era un riesgo que yo no iba a tomar, porque endeudaba a las familias rosarinas. Pero ese tiempo que ya ocurrió, ahora el intendente de la ciudad, que está buscando algunas herramientas, también estaba viendo con algunos adelantos de participación. La coparticipación es decir, el dinero que nacional y provincialmente le corresponde a Rosario, por la cuestión demográfica y por los distintos impuestos y recaudaciones que se hacen, y se puede tomar algún tipo de préstamo para que sea la garantía el presupuesto que nos corresponde por coparticipación, y eso es algo que lo tienen legitimado todas las comunas y municipios de la provincia de Chile. Pero bueno, veremos en qué condiciones el intendente de la ciudad solicita endeudamiento. Bien. Te quería preguntar sobre los jardines de infantes en Rosario, porque sé que hay mucho problema en todas partes, que no pueden mantenerse, y que dónde van a ir los chiquitos antes de entrar a la primaria. La verdad,
Noemí, que son todas malas noticias para lo que significan los jardines maternales, para lo que significan los espacios de juego para niños y adolescentes, porque realmente, digamos, las condiciones primero porque hay una gran ausencia de parte del Estado en lo que significa la crianza, el cuidado de los niños hasta la escolarización. Estamos hablando de eso, ¿no? Materno-paternales, es decir, de que nacen los niñitos hasta que entran al preescolar oficial. Entonces, realmente vienen agrupándose, les cuesta muchísimo. Hay muchas personas que no han podido acceder tampoco al ingreso familiar de emergencia, a la IFE. Realmente es una situación de absoluta vulnerabilidad y creo que ahí el Estado no ha encontrado herramientas para avanzar. Nosotros estamos convencidos que quien tiene que generar el espacio para los niñitos hasta la escolarización es el Estado, a través de convenios con jardines particulares, a través de convenios con instituciones, sea un club, una vecinal, un área donde haya un espacio para poder tener con las condiciones necesarias de salud, de higiene, de seguridad para los pibitos. Pero realmente en este momento yo no puedo faltar a la verdad. No veo hoy una posibilidad de acompañamiento, más que esto, ¿no? Decir de las vías que ha habilitado el gobierno nacional en cuanto a la IFE y los ATP, y que es un camino bien largo, porque muchas veces, porque como tienen, digamos, la situación tributaria de muchos de los jardines de infantes, de jardines particulares, es otra que no es la que está habilitada dentro del acceso al IFE, que tienen que ser los monotributos A y B. Exacto. Sí, situación realmente complicada la de los jardines de infantes, sí. y bueno, ver qué es lo que va a pasar con ello. Norma, en principio, como siempre, agradecerte este ratito que nos das para charlar contigo, y que siempre podemos dialogar de todos los temas y preguntarte sobre todo. No se olviden, mañana en el avión cárguenla con agua por las dudas, es una recomendación para el gobernador. No, y esperemos que realmente, más allá del chiste, esperemos que realmente sirva para tomar conciencia. No es chiste. No, sí, por las dudas, igual, pero estén atentos, porque no es chiste, porque ya nos están prendiendo fuego en ciudad. Mira, nosotros la semana pasada sacamos al concejal Cardoso, sí. Y le dijimos que de aquí le mandábamos a Olmedo y a Martelli, que son de su mismo color político, con un matafuego por las dudas. De acá te mandamos los concejales de aquí de la ciudad oficialista con un matafuego también para vos, si querés. Vale. Nosotros esta semana nos reunimos, y ya los dejo, abusando de la gentileza, nos reunimos con los concejales de peronistas de la ciudad de Victoria. Ah, bien. Porque también lo que nosotros queremos es que, somos las dos ciudades que están en las cabeceras de la conexión vial, son las dos ciudades que son las que más interactúan con sus habitantes a la vera de nuestra costa, y la verdad que nosotros no podemos permitir que haya un enfrentamiento entre vecinos. A mí me preocupa eso porque, nos estamos tirando la pelota entre Victoria y Rosario, Rosario y Victoria, cuando acá hay responsabilidades claras, que son irresponsables, con atenuantes porque los estados o los gobiernos no han generado políticas de persecución penal en ese sentido, y además hay algunas causas naturales que que fortalece los incendios. Desgraciadamente, la bajante del río y la sequía hace que el fuego sea más difícil combatirlo, ¿no? Más allá de lo que haya dicho nuestro gobernador y que había que implorar la lluvia, acá hay que perseguir, porque es una mirada, yo estoy convencida que estamos hablando de la pamperización del delta, y el delta es la reserva de agua dulce más importante que nosotros tenemos. Entonces, hay que combatir esto. Perdón por el exceso de confianza que me atribuí unos minutos más. No, por favor, siempre. No, si nosotros siempre nos pasamos de las 12, nunca, no te haga problema. Este es el único programa que nunca cumple. Somos mal arriados en la mañana. Norma, un placer enorme como siempre, y de aquí te saludamos, y bueno, como siempre queda este contacto abierto para seguir charlando de todo lo que sucede en Rosario.
Muchas Abrazo. gracias. Un abrazo. Un abrazo Mi enorme. Allí pasaba charlando con nosotros, como siempre, muy predispuesta la concejala Sí, por supuesto. de la localidad de Rosario, Norma López, que nos daba un poco de información también de lo que tiene que ver con mañana. Mañana es la sesión va a ser ahí cerquita del Paraná, por ahí. Sí, claro, en la En escuela. las escuelas. En la escuela. Sí, Allí sí, va a sí. ser, así que bueno, Sí. agradecer